y son las 7 en punto de la noche. Hoy es el lunes, el 30 de septiembre, una nueva día, una nueva semana. Bienvenido a otra edición de una nueva semana con el Señor. Y de noche cantaremos, celebrando su poder con alegría de corazón, como el que viene a Guatemala en el nombre del Señor. Celebraremos su poder. Cuando le celebran, oh sí Señor, y confesamos, Señor, que todo pueblo y nación dirá esto: y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará. Oh, aleluya. Es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel.
Señor. Oh, aleluya, Señor. Te alabamos, Padre. Te alabamos, Señor. Tú peleas la guerra por nosotros. Oh, sí. Gracias, Señor, gracias. Señor, confesamos que la guerra está ganada en el nombre de Jesús. Que por esa cruz del Calvario, Señor, hace 2000 años, tú nos diste la victoria. Y ahora somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Ya no recuerdes lo que Dios olvidó, ya no te acuses por algo que pasó, nunca digas que nada cambiará, porque lo que envíes siempre a ti volverá, es como un eco que responde, de seguro si te acusas también te acusará, de ti depende la felicidad. Es el momento de olvidarse del sufrimiento. Dios ha prometido un día mejor. El presente es el momento de cambiar en gozo el lamento, de alzar tu rostro en busca de lo mejor. Levántate, alégrate, pues se abre el cielo a tu favor. Levántate, alégrate, recibe fuerzas, llénate de valor. Levántate, alégrate, pues se abre el cielo a tu favor. Levántate, alégrate, la 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 la, 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 la 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 la. No le digas a Dios que tienes un gran problema, dile a tu problema que tienes un gran Dios. Recuerda la palabra que te dice no temas, que solo sea bueno lo que diga tu voz. Es como un eco que responde, de seguro si te acusas también te acusará, de ti depende la felicidad. El presente es el momento de olvidarse del sufrimiento. Dios ha prometido un día mejor. El presente es el momento de cambiar en gozo el lamento, de alzar tu rostro en busca
recibe consuelo, llénate de su amor. Levanta tu rostro al cielo, y aunque pases por fuego, no sentirás dolor. No exaltes al problema, sino a tu Dios. Grita la victoria, usa tu voz. Proclama el nombre del Dios de la Biblia. Su amor es la barrera que protege a tu familia. Para bendecirte nunca recesa. Siempre tiene un plato sobre tu mesa. Él será tu paz en la tormenta. Si lo llamas por ti se despierta. No te rindas, yo vine a animarte. En el nombre de Jesús sé que puedes levantarte. Levántate, alégrate, pues se abre el cielo a tu favor. Levántate, alégrate, recibe fuerzas, llénate de valor. Levántate, alégrate, pues se abre el cielo a tu favor. Levántate, alégrate, la 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 la, 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 la 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 la. Señor Jesús, te agradecemos por tu misericordia. Gracias por haber acompañado a nosotros durante los días que están por detrás. Y gracias por todo lo que estás haciendo en este nuevo día y todo lo que vas a hacer en las próximas horas, los próximos días que están por delante. Y esta noche, Señor Jesús, te pedimos tu misericordia para las personas que hoy se levantaron enfrentando maleza, enfermedad. Las personas que hoy se levantaron en este nuevo día, esta nueva semana, con tristeza en el corazón. Te pedimos, Señor Jesús, tu misericordia. Te pedimos tu piedad para cada una de esas personas. Y te pedimos, Señor Jesús, para que les recoge por la mano y les lleva cerca, más cerca de ti. Y para que pongas tus manos milagrosas sobre las vidas de los enfermos, para que puedan recibir sanación. Que cada uno, sin excepción, proclama de tu majestad, de tu señorío, de tu poder. Dedicamos la programación de esta noche, como siempre, completamente hasta ti. Tú que eres nuestro Señor, nuestro Salvador, a quien todo el universo fue creado. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Hoy es el lunes 30 de septiembre. Gracias por estar acompañándonos en esta plataforma y te pido para que me acompañes hasta las 9 de la noche, horario local aquí en Holanda, cuando vamos a dar conjuntamente, tú y yo, cuando vamos a dar la honra y la gloria a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, a Adonai, Adonai Elohim, Adonai Shalom, el Dios de los ejércitos, el Dios de misericordia, el Dios vivo, el Dios de amor, el Dios quien creó todo lo que se encuentra en el universo. El Dios que
este día, en la mañana, muy tempranito, te dio su bendición y te llenó con su aliento para que así tengas vida y pudiste abrir los ojos y contemplar alrededor tuya toda su creación, porque en todo que está alrededor de nosotros, en todo refleja su gloria y su majestad. Bienvenido a otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Hoy es el lunes 30 de septiembre. Aunque esté cansado y agotado, con un peso enorme en mi costado, yo te seguiré dando la gloria, pues sé bien en quién he confiado. No eres hombre para que mientas, con tu diestra, Señor, me sustentas. Tu gozo es mi fortaleza. Me levanto, Jesús, y proclamo tu nombre. Nada me separará de ti, Señor. Nada me separará. Si caigo, me has de levantar, Dios. Nada me separará de ti, Señor. Me has amado y es tu amor más ancho y más profundo que el mar. Aunque esté cruzando un gran desierto y aunque todo me parezca incierto, yo te seguiré dando la gloria. Te bendigo y me das la victoria. No me dejas ni me desamparas y me cubres, Señor, con tus alas. Misericordia es para siempre. Me levanto, Jesús, y proclamo tu nombre. Nada me separará de ti, Señor. Nada me separará. Si caigo, me has de levantar, Dios. Nada me separará de ti, Señor. Me has amado y es tu amor más ancho y más profundo que el mar. Me separará de ti, Señor. Nada me separará. Si caigo, me has de levantar, Dios. Nada me separará de ti, Señor. Me has amado y es tu amor más ancho y más profundo que el mar.
ligero señalamos, juzgando sin todo saber, hablar sin pensar, hacer tanto mal, nos herimos cada cual. Este es un mundo tan caído, no se supone que esto fuera así. Si pudiéramos vernos diferentes, cambiaría nuestro vivir. Somos quebrantados, Cristo es necesario, cada día más y más. 24, 365, somos tan iguales en las debilidades. Cometemos cada error y hace falta su perdón. Cristo es necesario. Oh, Cristo es necesario. Oh, te necesito, mi Cristo. Un Salvador necesitamos, aunque lo creamos o no. En cada interior hay tanto dolor que se esconde en el corazón. Este es un mundo tan herido, no se supone que esto fuera así. Mas hace que el cambio sea más dulce al llegar la redención. Somos quebrantados, Cristo es necesario. Oh, cada día más y más, 24, 365, somos tan iguales en las debilidades. Cometemos cada error y hace falta su perdón. Cristo es necesario. Más y más, Cristo es necesario. Desde el pobre hasta el rico, de la cárcel hasta el púlpito. Oh, necesitamos más a Cristo, necesitamos más a Cristo. Todo hombre, toda mujer, todo pueblo en las naciones. Oh, necesitamos más a Cristo, necesitamos. Somos quebrantados, Cristo es necesario. Cada día más y más. 24, 365, somos tan iguales en las debilidades. Cometemos cada error y hace falta su perdón. Cristo es necesario. Oh, 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 oh. Cristo es necesario. Mi Cristo, Cristo, Cristo. A Cristo necesito, todo el mundo necesita a Cristo. A Cristo necesito, todo el mundo necesita a Cristo. We need Jesus, need Jesus. Everybody in the world needs Jesus. We need Jesus, need Jesus. Everybody in the world needs Jesus. Aunque es el mismo cielo y es el mismo sol, son las mismas calles, pero yo no soy el mismo. Y como un turista puedo caminar, descubriendo cosas nuevas al andar, porque estás conmigo. Porque estás conmigo, empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de
quieres aquí, cerca de ti. El beso tuyo en cada gota que me moja al andar, la luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar. Me haces vivir, me haces reír y respirar. Aunque estabas conmigo, no pude entender que estaba rodeado de tanto placer, de tantos motivos. Y de mi rutina tuve que salir para detenerme y verte sonreír y sentirme vivo. Porque estás conmigo, empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti, la voz que grita en el silencio y que me quieres aquí, cerca de ti. El beso tuyo en cada gota que me moja al andar, la luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar. Me haces vivir, me haces reír y respirar. Y respirar, Señor, mi Dios. Me haces vivir, reír, cantar y respirar. Y respirar. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Y queremos enviar un saludo, también un deseo de bendición, un fuerte abrazo en el amor de Cristo para Natalie Mersing y su casa y familia, para Irvin Rulli, Geoffrey y Jennifer Albertes, para Orlando Ubilla, para Patricia Iglesias, para Angelina Kroon, Norma y Francie Peters, para Edlin La Cruz, Seti La Cruz, Juni La Cruz, la familia La Cruz completa. También para nuestro hermano allá en la ciudad de Groningen, Ivan Felida. También para Charlie Felida y Sharin Bermúdez Felida. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. es el lugar de mi seguridad, donde
puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina de Clario. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Más grande. Queremos estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies.
Qué bella canción, no hay lugar más alto. Y la próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño y con deseo de bendición, también un fuerte abrazo en el amor de Cristo, el amor ágape. La vamos a para tía Mireya y la familia Natale allá en la ciudad de Caracas, Venezuela. También para Jessica Benaria en la isla de Margarita, Natalie Flores en la ciudad de Coro, y nuestro gran hermano Armando y su Jessie Rincón en la ciudad de Utrecht. Para Adorable Salas, también de Utrecht y su familia completa. Y la dedicamos también con los mismos deseos para Isaac y María Eugenia Paternina. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Espero que les guste. Escuchen la letra, escuchen la letra. Estás en cada temporada, mi constante nunca cambias. Ahora aquí en lo incierto, estás llevándome a lo nuevo y confío. Yo confío en tu fidelidad, en tu perfecta voluntad. Y confío, yo confío, tú nunca fallarás, siempre a mi lado estarás, siempre a mi lado.
bella canción. Y sí, que esa noche podemos decir desde nuestro corazón, sí, confiamos en tu fidelidad, confiamos en cada promesa que has hecho a nosotros. Y la próxima canción la vamos a dedicar a nuestra gente de Dembos. Y muy especialmente a María Elizabeth, quien estaba de cumpleaños. Queremos enviar desde aquí, desde nuestros deseos de un feliz cumpleaños y que el nuevo año de vida que ha empezado para ti, que sea un año de victorias, que el Espíritu de Dios te llevará de gloria a gloria, de victoria a victoria, y que puertas que todavía están cerradas se abrirán para ti. Y que en este nuevo año de vida que verás más y más la gloria de Dios. Especialmente para María Elizabeth y también para Joven, para Dairin, para Owen, para Miliano, Kaden y Shurel. Tenemos la próxima canción. Escucha la letra. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Oh, cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Oh, cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor, y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Oh, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Oh, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Oh, estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido hasta hoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche, yo sé, gozo bien en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, oh, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Oh, gozo viene en la mañana, tu gozo empieza cuando despiertas. Despierta, hay gozo aquí, despierta, hay gozo aquí. Oh, despierta, despierta, hay gozo aquí, despierta. Oh, buenos días, buenos días. Sí, Señor, sí, sí, Señor.
Y un vistazo en nuestro reloj aquí en el estudio nos enseña que ya son las 9:08 de la noche de este lunes 30 de septiembre, el último día del mes de septiembre. Y estamos aproximando también la sección del mensaje de la semana. La próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño, con deseo de bendición y deseando que la semana que está por delante será una semana de victorias para nuestra gente de Bonaire, para Romanda Molina y su casa y familia completa, para Ronchi y Magali, para Edicentli, para Timothy, para Dairona, para Dairina, para Dayan, también para Danik, y también para Kiara y Kilian, para Mercedes Omachechi Soleyana, para Lilian Soleyana, Cedric Martinson y su casa y familia completa, Varenia y Yuri Yanga, para Valerón y nuestros hermanos que están actualmente en la isla de Bonaire, Cedric y Geralda Soleyana, también para Eric y Mirra Soleyana, y no vamos a olvidar Lilian Soleyana. Y también un deseo de bendición, también un saludo para la familia Rechers aquí en Holanda, para Amirko, Papa Winkler, para Shareska, para Juni, para Fernando, Marcelo. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Vamos a adorarlo con todo nuestro ser. Nuestro Dios es fiel, amén. Aleluya. Vamos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Da un grito de júbilo. Eres fiel. Canta bien fuerte. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos
misericordia eterna. Por siempre, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Eres fiel. Quiero levantar mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder en los que estamos aquí. Creo en ti, Señor, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Siéntate un momento, yo quiero hablarte en este día de Jehová es excepcional. Lo voy a decir otra vez, Jehová es excepcional. ¿Cuántos pueden decir amén? El no entender lo que yo acabo de decir es literalmente uno de los más grandes obstáculos para que tú puedas caminar en la fe que desata el poder de Dios. El no entender que Dios es extraordinario, excepcional, inusual, inconvencional, es literalmente uno de los peligros más grandes que corre el cristiano. Yo no sé si tú lo entiendes, pero nuestra fe es la victoria. Lo voy a repetir otra vez, nuestra fe es la victoria. El nivel de victoria que tú vas a experimentar en tu negocio, en tu familia, en tu vida espiritual, va a estar conectado con tu nivel de fe. A más fe, más victoria. Lo voy a decir otra vez, a más fe, más victoria. Alguien debió decir amén. A mí me han acusado de ser uno de esos predicadores super fe. Ni modo que sea super duda. ¿Qué le pasa a la gente? Cuando la Biblia dice que por la fe fue que triunfaron todos los hombres y las mujeres de Dios de la Biblia. Yo quiero más fe. Los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Y ese tiene que ser el grito de toda persona que conoce al Señor. Porque a mayor fe, mayores milagros, mayor bendición. Pero hay algo que pone en peligro la fe. Y es el no entender que Dios es inconvencional. Alguien que no se ajusta o se adhiere a estándares conocidos o aceptados. Y hoy en día que las redes sociales pretenden villanizar y demonizar a cualquier gente que se salga de las narrativas que a esos babosos le da la gana de poner, la iglesia va a tener que aprender a nadar en contra de la corriente de este mundo. ¿Sabías tú que la Biblia dice que hay una corriente en este mundo que es de acuerdo al maligno? Y las redes sociales son la promotora de esa corriente. Y usted sabe lo que usted tiene que aprender a hacer. Cuando la corriente del mundo vaya para acá, usted viene para acá, aunque se lo encuentre a todos de frente, porque mayor es el que está en ti que el que anda en el mundo. Dile al que está a tu lado, hoy te vinieron a hablar a ti. Convencional quiere decir usual, común, normal, habitual, acostumbrado y ordinario. Y Dios no es ninguna de estas cosas. Nuestro Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que vive eternamente y para siempre, el Dios por el cual todo subsiste, es extraordinario, inusual, excepcional. Y significa que Él no se somete a ninguna corriente humana, a ninguna moda, a ningún estilo. ¿Por qué? Porque Él es soberano.
Y soberano significa yo hago las leyes y las rompo cuando a mí me da la gana. Sí, soberanía quiere decir que Él hace lo que Él quiere cuando Él quiere, de la manera que Él quiere. Y nadie lo puede corregir y nadie le puede decir, tú no estás supuesto a hacer. Yo hago lo que yo quiera, dice Jehová. ¿Alguien entendió eso, verdad? Él hace lo que Él quiere. Yo dije, Él hace lo que Él quiere. Y ser excepcional significa que hace excepciones. Sí, cuando David entra y come de los panes de la preposición, él estaba supuesto a morir, pero a Dios no le dio la gana que se muriera. No sé si me están entendiendo. Dios va a hacer cosas en tu vida que no se ajustan a muchas de las cosas que la gente dice. Esto tiene que ser así. Te voy a hacer caminar por lugares que tú no conocías. Y es lo que nos lleva a este mensaje. Este mensaje es un desafío a la religiosidad de nuestro tiempo y al fariseísmo moderno que te dice todo tiene que ser así, así y así. La religión es una estrategia diabólica que trata de sustituir la soberanía de Dios. Eclesiastés 1:9 dice: no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que tú ves ya fue. Pero, alguien diga pero. En Isaías 43 dice: yo hago una cosa nueva. Entonces parece una contradicción. Si la misma Biblia dice no hay nada nuevo bajo el sol, y luego dice en Isaías 43, dice yo hago una cosa nueva, parece una contradicción, pero no lo es. Porque Dios no está bajo el sol, Él está por encima del sol. Él puede hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere, de la manera que Él quiere. Nadie lo puede cuestionar, porque el barro no puede argumentar con el alfarero. En nombre de doctrina simplemente está diciendo yo lo sé todo y él no. Es orgullo. Los fariseos tenían un problema. Usted no me va a creer con quién tenían un problema. Con Jesús. Con Jesús. Y le decían, parece que tú no sabes lo que dice la escritura. Él dice, yo fui que lo escribí, compadre. No, espérate, no me interrumpa. Lee lo que dice. No fui yo que lo escribí, yo soy la escritura. Yo soy el verbo hecho carne. Hazme el favor. En Marcos 2:12, ustedes saben cuál era el problema. Que ellos dijeron, nunca hemos visto cosa igual. El problema que ellos tenían con Jesús es que si usted es un rabí, usted se tiene que vestir como un rabí, usted tiene que hablar como un rabí. Pero no sé si me está entendiendo. Todo lo que Jesús hacía era inusual, era excepcional. Ellos no lo entendían. ¿Y qué decían de Jesús? Está endemoniado. Lo mismo que dicen con cualquier hombre de Dios, con cualquier cristiano que haga cualquier cosa que no se alinea a los conceptos legalistas. Estoy casi sacándomelo del corazón esto. Y a los hermanos legalistas y fariseicos que te acusan simplemente porque te gusta la bachata. Es como la hermana dijo, santo, de Romeo Santo. Usted no dijo santo ahí con ese swing bachatero hablando de Dios, o de Romeo Santo. Es que la gente está pesada, la gente. Y hoy en día tenemos 1 millón de profetas instagrámicos y facebookianos de la orden divina de Google, diciéndote a ti cuando tú eres y no eres. Y no soportan nada diferente a lo que ellos creen que tienen.
el Señor viene y le dice a Pedro: Pedro, mata y come. No. Yo nunca he visto eso. ¿Cómo es, Pedro? Pero soy yo. No, es que tú necesitas leer la Biblia. Yo soy la Biblia. No, a mí no me importa eso. Yo voy a necesitar que usted se meta ahora mismo en un curso de doctrina. Porque yo esto no lo he hecho nunca. Eso fue lo que le dijo Pedro a Dios. A Dios. A Dios. Le dijo: como yo no lo he visto, ni mi denominación me lo ha enseñado, ni nunca lo he visto antes, no lo voy a hacer aunque me lo mande Dios. Y eso es el religioso. El religioso es un papagayo que repite lo que algún loco dijo una vez en una reunión. Cuando la Biblia dice que el Espíritu de Dios nos lleva y nos guía a toda verdad. Pedro, te vuelvo a decir, mata y come. ¿Sabe cuántas veces lo hizo el Señor? 3 veces. Porque es que son cabezones la gente que caen en religión y en legalismo. Son bien cabezones. Al final, Pedro hace caso. Y luego Pedro aprende su lección. Y cuando de repente ve a Jesús caminando sobre las aguas y todo el mundo está diciendo: un fantasma. ¿Por qué? Porque era algo nuevo, diferente. Y cuando Pedro ve eso, dice: no, ese es el Señor. Yo no voy a creer lo que todos estos locos están diciendo. Yo voy a creer que Dios me guía. Señor, si eres tú, yo también quiero hacer lo que tú estás haciendo. Y el único que caminó sobre las aguas fue el que se atrevió a pensar que porque Jesús estaba haciendo algo diferente no quería decir que era algo malo. Usted puede hacer algo diferente a mí y no quiere decir que usted está mal y yo estoy bien. Gracias. Ninguna de nuestras experiencias en la vida van a ser iguales. Ninguna. Ese es mi hijo Ru. Él tiene una experiencia de vida totalmente diferente a la mía. Y es mi hijo. Él va a vivir experiencias con Dios distintas. Y lo peor que yo puedo hacer es decir: no. ¿Qué fue? ¿Qué te dijo Dios? Eso es mentira, porque no me lo dijo a mí. Ni me lo dijo de esa manera. Estaba contando de alguien que borracho se convirtió. No sé si eras tú que me estabas contando. Un tipo que borracho se convierte. Borracho comenzó a cantar: cansado de este vino. ¿Cómo se va a convertir borracho? Eso es algo. Esa conversión no fue nada. Todo lo que es diferente es diabólico. Todo lo que no cuaja con mi manera de interpretar la Biblia es algo satánico. Como yo no he visto a Jesús caminar sobre las aguas, es Gasparín. Y si tú le hubieras preguntado a esos tipos, y esos tipos estaban poniendo en Facebook la foto, una aparición en alta mar, diabólica. Claro, porque no puede ser Dios. Dios no puede ser. Porque Dios no camina sobre las aguas. ¿Quién te dijo que no? ¿Quién te dijo a ti que no? Oseos. Sí, Señor. Tú sabes que la prostitución es mala, ¿verdad? Claro, Señor. Cásateme con una prostituta. ¿What? Sansón. Dígame, Señor. Tú sabes que los filisteos son del mismo infierno, ¿verdad? Sí. Te me va a casar con una filistea. What? Cosas un poquito extrañas, ¿verdad? Pero eso es la soberanía de Dios. Nuestra más grande batalla
está precisamente en no entender que Dios es soberano. Y si tú caes en religiosidad, todo lo que tú hagas va a ser diabólico. Todo. Y no solamente lo que hagas, lo que Dios quiere hacer en tu vida también. Hebreos 11, el salón de la fama de la fe. ¿Ok? Y la Biblia dice que nosotros caminamos ¿por qué? Por fe. Vámonos entonces a ver esto. Versículo 7. El Señor le dice a Noé que va a llover sobre la tierra y el tipo dice, discúlpame, ¿qué es llover? Porque no había llovido todavía. O sea que Dios le está diciendo algo que era completamente inusual y excepcional. Pero el tipo lo creyó porque esto es fe. Fe es creer lo que tú no entiendes porque Dios está tratando con... ¿Tú te imaginas cuando Noé le dijo a la gente, oye, va a llover? ¿Qué es eso? Va a caer agua. Mira, que tú ¿qué tú estás fumando? ¿Cómo tú me vas a decir que va a llover del cielo? Tú eres un imbécil. No había llovido sobre la tierra, dice. Y después que él dice eso, dice, como va a llover, yo voy a construir un barco en el desierto. Anda la porra. ¿Y cómo tú vas a llevar ese barco para el mar? Que no, que va a caer agua de arriba. Anda la porra, se tostó el tipo. ¿Tú estás viendo cómo es la cosa? Yo sabía. De ahí viene el nombre de Noé normal. Versículo 8 de Hebreos 11. Abraham dice que salió a un lugar sin saber a dónde iba. My God. Oh my God. Y aquí los cristianos que quieren tener todo figured out. Todo tiene que ser así. No. El Señor dijo, dale para allá. ¿Para dónde? Para allá. Ok. Tú me avisas por dónde doblar. Dale, no te apures, dale. Pero no era un paseíto de aquí a Hialeah. No. Eran años en un desierto. Y el tipo dándole para allá. Tú me avisas. Ya, dale, que yo te aviso, dale. Pero que tú no me avisas. Que le dé, muchacho. No sabía para dónde iba. Inusual, excepcional. ¿Te imaginas que Dios te diga eso? Arranca por ahí. ¿Para dónde? 95 Norte. Ok, pero ¿para dónde, Señor? No, dale. Pero tú me avisas, ¿verdad? Llegando a Nueva York ya con tú me vas a ver. Dale, que siga. Inusual. Versículo 28. Dice que Moisés celebró la Pascua. Pero él nunca había celebrado Pascua. Eso nunca había pasado. Y Dios le dice, mira, tú vas a agarrar ahora y vas a poner, va a matar un cordero y le va a poner la sangre que sé qué. Señor, dímelo otra vez porque yo no sé, nunca yo he hecho eso. Pero él creyó. Yo dije, él creyó. Si hubiera sido un religioso, dice, disculpa, Señor, pero eso no fue lo que la Asamblea de Dios me enseñó. I'm so sorry to tell you. Delete my number. 4, versículo 30. Los muros de Jericó caen. Pero caen por una estrategia de caminar alrededor del muro que nunca había pasado. Inusual, excepcional. Esto es fe. 5, versículo 31. La ramera, ponte un cordón rojo en la ventana, que cuando se derrumben los muros, ese cordón va a dejar el apartamento paradito. ¿Tú te imaginas eso? Excuse me. Dame algún verso bíblico que respalde eso. No, es que no hay. Eso es algo inusual de la soberanía de Dios, que si tú te atreves a creerlo, vas a recibir el beneficio.
Versículo 32, Gedeón oye una cosa. Tú vas a meter una vela adentro de un jarro. Te vas a acercar a donde está el enemigo y le vas a romper el jarro. Y cuando brille la vela, todo el mundo va a salir huyendo. Señor, ¿y por qué más mejor tú no me das granada y bomba a Rambo, a Godzilla, a los Power Rangers, a Shakira y a Piqué al mismo tiempo, a los dos? Es inusual, excepcional. Y ese es el salón de la fama de la fe. Entonces se están dando cuenta que fe no es reciclar lo que le pasó a otro, sino creer por cosas que quizás tú nunca has visto en tu vida. ¿Ustedes saben con qué están preocupados? ¿Ustedes saben con qué están preocupados los cristianos? Que si los tatuajes son de Dios o del diablo. Los tatuajes son del que hace el tatuaje. Ni mal. Es que los cristianos en mi país, ¿qué me importa a mí cómo eran los cristianos en tu país? Es que mi abuelito, ¿qué me importa a mí lo que dijo tu abuelo? Nada inusual, todo tiene que ser así, así, así. Nada puede ser inusual, nada. Son religiosos de la antirreligión. En el versículo 32 de Hebreo 11, David hizo lo que nadie había hecho. Le creyó a Dios por algo que nadie le había creído. Porque los más grandes milagros de la Biblia ocurrieron precisamente con cosas que nunca se habían hecho. Levanta una serpiente y se va a sanar la gente. ¿Tú te imaginas? Pídele joya a los enemigos egipcios. Nadie lo había hecho. Golpea la roca y va a salir agua. Hazte un cordón de grana. Levanta la vara y se va a abrir el mar rojo. ¿Tú imaginas yo en Miami Beach? Y ustedes saben que cuando uno hace esas cosas así de fe, siempre aparece un tigre. El tigre parado al lado viendo a ver. ¿Qué tú haces? En un momento se va a abrir hasta Cuba y van a pasar los cubanos para acá. El nuevo Mariel va a ser en Uber. A pie viene todo el mundo. Me entran a palo. Pero esto pasó. Sigan una nube. Sigan una estrella. Salgan a recoger pan al desierto. Enfrenta a un gigante con una piedra. Abran la tumba de Lázaro. Toca el manto de Jesús. Ninguna de estas cosas pasaron antes. Pero el religioso te dice que si no está en la Biblia, usted no lo puede hacer, usted no lo puede soñar, usted no lo puede creer. Y aquí te voy a disparar esto para concluir. Número 1, nunca encierres a Dios. Nunca. Usted no puede decir, es que Dios está super. Eso fue lo que Naamán dijo. Yo pensé, lo que tú pienses es irrelevante. No encierres a Dios, porque cuando tú digas fu, Él va a decir fa. Y cuando tú pensabas que el milagro venía por aquí, va a venir por aquí. ¿Alguien está entendiendo eso? 2, no te compares con otros milagros y experiencias. Dios no lo va a hacer igual con todo el mundo. Hello. No hay una democracia en el reino, hay una teocracia. 3, relax. Relax, confía. El Señor Jesús dijo, si tú pides un pescado, no se te va a dar una serpiente. Relax.
Usted espere en Dios tranquilito. ¿Ustedes han visto la gente que le gusta manejar en el asiento del pasajero? Para. Dale. Está verde, dale, que le dé. Dobla. Bro, yo lo bajo del carro, caramba. Freco. Ahora, yo nunca he sido así. Yo me relajo, ¿ok? Hasta los otros días. Voy a New York y el pastor Chris Allen tiene un Tesla. Y le da la gana de lucírsela conmigo. Y se hace el desmayado en el highway. Con el autopilot del Tesla. Y yo le digo, ¡Ey! ¿Para qué se pone a inventar? Le metí su pescosa. Yo lo despierto. Entramos los dos dándonos golpes al cielo. Le di su pescosa para que. Me dijo, es para enseñarte que eso se maneja solo. Caramba, sigue ahí. Pero relax, no manejes. Señor. Yo pensé que ya había pasado. Dobla. No, relax. Nunca asumas cómo Dios lo va a hacer. Solo cree que Él lo va a hacer. Créelo. Punto. La metodología, el tiempo, cómo Él quiere hacerlo, con quién quiere hacerlo, déjaselo a Dios. El trabajo suyo es creer, el trabajo suyo es esperar, el trabajo suyo es saber que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentir. Alguien va a tener que dar un grito de gloria hoy. Sepa que Él lo va a hacer. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias por haber edificado tu palabra a nosotros esta noche. Y esta noche te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que el Dios de cual hablamos a ti y a los otros cada día, tú crees que es un Dios de lo imposible? No conozco tu situación, tus circunstancias. Pero tú crees que las circunstancias en las cuales tú estás esta noche, las circunstancias en la cual te encuentres los últimos días, quizás ya por unas semanas, unos meses, unos años, tú crees que esta noche ese Dios de cual te hablamos cada día, que ese Dios es un Dios de lo imposible? ¿Tú crees esta noche que ese Dios tenga la posibilidad para cambiar tu realidad? La realidad en la cual tú te encuentres en este momento. Yo quiero que esta noche tú sepas, no sé si alguien ya te ha dicho que Dios te ama. Si acaso nunca alguien te lo ha dicho esta noche, Dios quiere que tú sepas que Él te ama. Que su Hijo, Cristo Jesús, te ama. Y yo quiero que sepas esta noche que todos, incluso ti, incluso a mí,
todos somos pecadores. Pecamos cada día de nuevo, conscientemente o inconscientemente. Pecamos. Y el pago de la muerte, el pago del pecado es la muerte. Pero quiero que sepas que Dios tiene un regalo para ti. Ese regalo es la gracia de Dios, por la cual puedes obtener una vida eterna. Porque cuando nos morimos, el cuerpo que es de carne se va, pero nuestra alma sigue existiendo. Y gracias a ese regalo que Dios tiene para ti, que es la gracia, tu alma puede seguir viviendo eternamente. Y yo quiero que sepas también que Dios nos ha prometido a todos, a ti también, que cada uno que le busque con todo su corazón, Dios hará posible para que tú le puedas encontrar. Te voy a hacer la misma pregunta otra vez. ¿Tú crees que el Dios de la cual te estoy hablando, que es un Dios de lo imposible? ¿Tú crees que ese Dios tiene el poder, tiene la voluntad esta noche para cambiar tu vida por completo, para cambiar tu realidad, para llevarte en una nueva realidad, la realidad que cada día estabas soñando por tener, pero nunca antes has creído que sería posible? Ese Dios esta noche te está invitando para que abres tu corazón y para que dejes a su Hijo, a su Espíritu, entrar en tu corazón. Ese Dios, el Dios de lo imposible, te ama y quiere cambiar tus circunstancias, tu realidad. Este Dios esta noche quiere presentarse a ti. Y si tú eres esa persona que esta noche quiere tener un encuentro con ese Dios de lo imposible, te invito para que ores conmigo. Una oración pequeñita, una oración de perdón y de salvación. En esa oración vamos a pedir al Hijo de Dios, Yeshua, Cristo Jesús, el Mesías, Yeshua HaMashiach. La vamos a invitar para que Él entra en tu vida, en tu corazón. Solo tienes que repetir mis palabras. Si tú eres esa persona que quiere tener un encuentro con el Hijo de Dios, Cristo Jesús, solo tienes que decir: Señor Jesús, ten misericordia de mí, porque reconozco
en este momento que soy un pecador. Reconozco que yo no he cumplido con tus mandamientos. Pero estoy arrepentido en el corazón por mis actos, por mi falta de fe, por mi rebeldía. Y te pido, Señor Jesús, esta noche, para que entres en mi vida, en mi corazón, y que me laves con tu sangre preciosa. Purifícame, hazme limpio. Te pido tu perdón para mis pecados. Esta noche, Señor Jesús, te digo con todo mi corazón que te necesito. Quiero dejar todo lo malo detrás de mí. Y quiero tener un encuentro contigo. Señor Jesús, te agradezco por dejar los ángeles escribir mi nombre en el libro de la vida. Y te agradezco, Señor Jesús, que este momento me has hecho un hijo de Dios. Gracias, Señor Jesús. Desde este momento voy a cumplir con tu fuerza, cumplir con tus mandamientos, y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Amén, amén y amén. Si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. Los números de teléfonos se puede ver en la pantalla, abajo en la pantalla. Queremos hablar contigo, te queremos conocer, te queremos dar información. Y sobre todo, queremos caminar contigo por el camino que Dios abrió para ti esta noche. No te vamos a dejar caminar solo. Durante la canción que vamos a poner, abre tu corazón para Cristo Jesús. Invita a Cristo Jesús para que Él entra, para que Él hace un trabajo de transformación en ti. Recibe de Él y trae tus circunstancias, tu realidad ante sus pies y pon todo debajo de su autoridad. Deja que tu realidad, tus circunstancias sean cambiadas esta noche por el Dios de lo imposible. Solo lo que tienes que hacer es creer, tener la fe. Aleluya. Gracias, Padre, por todos los corazones que has tocado esta noche. Gracias por las almas que fueron salvadas esta noche. Gracias, Padre. Aleluya. Aleluya. Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita
ante humanas circunstancias. Y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan. Y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios está retando a creer en su palabra, a pesar que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana. Y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan. Y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Oh, mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Creer. Mi trabajo es creer. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Dilo conmigo. Salvo soy
alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Cuando soy libre, me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. ¿Cuántos son libres? Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, de día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. ¡Abre las cadenas! Las cadenas fueron rotas, en su nombre he vencido. Libre soy. Todo el que sea libre, libre soy. Grito de victoria. Me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Libre soy, 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 libre ¿cuántos son libres? Haga así, diga las cadenas. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy. ¿Cuántos libres soy? Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Somos libres, somos Y son las 9:08 aquí en el estudio de Radio Un Día Nuevo. Eso quiere decir que estamos llegando a la finalización de la transmisión de esta noche. Pero
Primero queremos enviar un saludo también de hecho de bendición a Gerald y Judas Vale, allá en Monnikendam, a Irvin Stradel, Marco y Alejandra Inaroa van der Linden, Rosel Stein, Greta Sánchez. Saludo y bendición también para Bernadette Damasco en la ciudad de Sandam, Hernán y Sandra Trinidad, Luis y Rosaura Ramírez. También saludos y bendición para Sara Betancourt y su casa y familia completa, para Luz Marina Blanco, José Bridgewater, para Mimi Carolina, Tito Platt, para nuestra gente allá en Suecia, tía Viola, Johnny, Irene y demás, la familia completa. También saludos y bendición para la familia Epistola, la familia Chacuto, la familia Petronella, para la familia Lamp y Swinda Martes, allá en Curazao. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Y después regreso para finalizar. Tan diferente a lo que ayer yo fui, que me sorprende tanto cambio en mí. Ay, qué recuerdos. Luchaba tanto para conseguir y sin embargo nunca fui feliz. En cambio ahora yo puedo gritar. De mi canto, hoy lo eres tú, mi Señor. Padre, yo te quiero tanto, tú eres dueño de este amor, porque cambiaste mi llanto, lo convertiste en alegría, porque curaste el quebranto que a mi alma entristecía. Por eso ahora cantando, cantando puedo gritar. Tengo un Dios que solo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede. Tan diferente a mi vida de ayer, ahora sí entiendo mi razón de ser. Ay, qué alegría, ya no hay palabras como agradecer que me hayas dado una buena mujer y junto a ella poderte cantar. Mi Yari. Tengo un Dios que solo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. No encuentro cómo expresarte lo que hay en mi corazón. No tendré cómo pagarte tanta grandeza, Señor, porque cambiaste mi llanto, lo convertiste en alegría, porque curaste el quebranto que a mi alma entristecía. Por eso ahora cantando, cantando puedo gritar. Tengo un Dios que yo alabo, un Dios que glorifico, un Dios que me da lo que le pida con el corazón.
Y de esta manera hemos llegado al final de esta edición de Una Nueva Semana con el Señor. Para mí fue un gozo y un placer de poder servirle de esta forma, y les deseo una nueva semana ricamente bendecida, que las ventanas de los cielos se abren y que la bendición y la gracia de Dios se baja como una llovida, un aguacero dulce sobre todos ustedes que esta noche me han acompañado en esta plataforma, dando a Dios toda la honra y la gloria que Él merece, porque Él es digno para recibir cada honra y cada alabanza de nosotros. Les invito para la próxima semana, el próximo lunes, si Dios permite, estaré de nuevo con ustedes con otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Y si Dios permite, mañana a las 11 de la mañana estaré de nuevo con ustedes con la programación Empapiamiento. Comienza un día nuevo con el Señor, cual empieza, como ya dije, a las 11 de la mañana, horario local aquí en Holanda. Y no me queda nada más que decir chao, chao, chao. Un saludo y deseo de bendición de todo el equipo de los trabajadores de esta plataforma, y que les vaya bien, que Dios les cuide en grande. Chao, chao, chao. Father, you're worthy.